Ah, ¿qué tal a todos? Es raro hacer estas como introducciones cuando se empieza. Bueno, en la guía que estamos leyendo, luego de la pausa que hice en el video anterior, empieza algo que se llama el método científico y empieza explicando algo que se llaman las teorías. ¿Qué son las teorías? Son los principios que organizan y predicen conductas o acontecimientos. Pero, primero para formular una teoría hay que hacerse una pregunta. Y a través de esa pregunta se tiene que dar una hipótesis, algo que podría ser, algo que se podría explicar. Y la teoría es algo que ya está probado. Uno, de hecho, normalmente habla cuando dice, yo conozco esta teoría de que tanto. No, eso está mal, son hipótesis. Porque las teorías ya están probadas. Eso. Entonces, para probar una hipótesis se tiene que hacer algo empírico, un experimento. Y hay tres tipos de experimentos. Con permiso, que tengo que. El torpedo. Eh, Hay tres tipos de investigaciones o experimentos que son, está el método descriptivo, el de correlación y el experimental. ¿A qué me refiero? Un método descriptivo es un método el cual su objetivo busca registrar y ver la conducta. Explicarla. No la explica eso. No explica la conducta, sino que tan solo la observa y la describe. Ven, no sé, los chicos de la universidad tanto, X tienen un pensamiento político de tal sector. ¿Por qué? No se lo preguntan, no lo explican, pero se sabe que existe. Y esto es lo que estudian. Le están las, de hecho, están las observaciones naturalistas que tienen que ver con observaciones a animales o a personas, observaciones sociales, etcétera. Están las encuestas también de para qué saber de cómo se relacionan, eh, cuáles son las opiniones de la gente, etcétera. Luego tenemos la de correlación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algo está relacionado de alguna forma con, 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 con otro suceso, con otra variable. Pero no actúan como una datos que son causa-efecto, sino que están relacionados. ¿Cachai? Por ejemplo, se estima de que. Eh, Déjenme ver, ¿no? Por favor. Que. Estas son otras cosas. Los estudios de cosas. Había un poquito cortado, tuve que pausarlo. Entonces, estas relaciones. Tienen que ver relaciones. Por ejemplo, acá en el texto sale: entre más los niños ven televisión, menos leen. Entonces quiere decir, entre más tiempo utilizan los niños la televisión o utilizan algo que sea de forma mm, procras, de pérdida de tiempo, menos tiempo tienen para hacer cosas productivas. Eso se tiene que ver. Entonces, son correlaciones. Ambos suben o están relacionados de forma directa. Quiere decir que si uno sube, el otro también. O indirectamente. Quiere decir que si uno sube, el otro baja. Por ejemplo. Eh, eh, no se me ocurren ejemplos. Pero ya, por ejemplo, es relacionable en que entre un auto va más rápido, más benzina gasta. Eso es una correlación directa. Pero podríamos decir que entre más rápido va un auto, menos tiempo utiliza. Eso es una correlación indirecta. Entre tiempo y velocidad y tiempo con gasto de benzina en un auto. Claro, es un ejemplo muy banal, pero sirve para documentarlo. Está viendo cuánto dura el video. Luego tenemos una experimentación, o sea, una investigación de forma experimental, el cual es a través de un caso empírico, a través de algo que se suministra a las personas, se toman los datos y se estudia el hecho de cómo sucede. Es muy utilizado en la industria farmacológica, porque se administran los medicamentos para ver la reacción del público ante el posible efecto que tenga la droga. Y se utiliza mucho el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? El efecto placebo es como la sugestión psicológica que se hace en las personas al recibir un tratamiento. Independiente si es que esa pastilla funciona o no. Sale el caso
de que, por ejemplo, a personas con disfunción eréctil se le administró Viagra y placebo, en el cual en un experimento doble ciego significa que ni que el investigador ni que el investigado, por así decirlo, la muestra, sabe qué le va a dar, si es el placebo o si es el de verdad. Y se demostró que el 69% que se le administró la pastilla verdadera, la pastillita azul, la de verdad, pudo lograr relaciones sexuales estables o relaciones sexuales normales. Mientras que el 11% de esas personas que tenían disfunción eréctil lograron también tener una relación sexual estable. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto placebo es bastante probable que las mismas personas se apoyen a sí mismos. Que lo logren funcionar a través de la sugestión mental. Y se ha demostrado que están más alegres, más de todo. Es fácil sugestionar a una persona, la verdad. Luego, existen muchos aspectos porque estos se utilizan como una medida, pero hay que cuantificarlas, hay que llevarlas a números. Para esto aparecen los datos estadísticos, que son, podríamos resumirlos como, primero que todo, en un diagrama, que pueden ser diagramas de barra o diagramas de punto. Pero luego están las medidas de tendencia central, que es como cuantifican los datos y ven como el general del dato. Entonces aquí aparece la media aritmética o promedio, que es todos los datos unificados, sumados y divididos por la cantidad de datos. Luego está la mediana, que es el que está al medio, que corta en el percentil 50, o sea, el 50% exacto de la muestra, y ordenados de menor a mayor. Y luego está la moda, que es el dato que más aparece. Pero resulta que también existen otras cosas que se llaman las medidas de dispersión, que quiere decir qué tan alejados están los datos entre sí. Que quiere decir qué tanto es la variación que existe. Entonces para eso se utilizan, por ejemplo, la amplitud, que es como el más general, que es como la diferencia entre el dato más alto y el dato más bajo, que es como el más general. Pero también está la desviación estándar, que la desviación estándar es la cantidad de puntitos que está dividido, o sea, que está como alejado del promedio. Ya, ahora entra una fórmula matemática un poco más o menos cuática, que está en la guía. Por otro lado también está son razonamientos estadísticos, y así se miden las cosas. Pero entre estos datos están los datos, por así decirlo, dependientes e independientes. ¿Qué quiere decir? El dato independiente es el dato que no se modifica a través del experimento, que no necesariamente tiene una variación, que es independiente, que no sufre ninguna variación, pero el dato dependiente a través de el hecho, el procedimiento, el camino que lleva la investigación, puede sufrir alguna mutación. O mutación me refiero a transformación. Y básicamente es como que de eso habla la segunda parte de la guía. Ahora, claro, hay correlaciones, por ejemplo, hay más datos. Por ejemplo, está la correlación ilusoria, que es como una correlación que no tiene nada que ver, pero uno le da una atribución de que sí existen, que muchos son las supersticiones. Por ejemplo, si te pasas la sal en la mano, vaya a pelear, etcétera. Pero esos son como datos que no son más puntuales. Claro, yo estoy explicando a grueso modo toda la guía. O sea, no toda la guía, lo que pude resumir. Y es como de eso es lo que habla esta guía y el video anterior. Y eso, muchas gracias. Y quizás suba algo de filosofía mañana. La cara de... eso. Adiós, chao, chao. Bye, bye, que la pasen bien.